interés para nuestro pueblo, como es el escudo antimisiles próximo a instalarse en nuestra localidad, en que se tiene la esperanza de la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la interesante expectativa que supone la llegada de un nutrido contingente de marinos norteamericanos con su familia, que llegue a repercutir positivamente en la economía local, tanto en el comercio, restaurantes, hoteles, taxis, alquileres de viviendas, etc. Y que suponga, por tanto, una reactivación económica importante que compense el cada vez mayor decrecimiento de puestos de trabajo de la base naval de Jota. A día de hoy, la incertidumbre acapara todas las expectativas, puesto que el pueblo ignora la incidencia que este proyecto tendrá en realidad, y por ese motivo, y por considerar este foro un asunto de máxima relevancia para nuestro futuro inmediato, hemos invitado a una persona inquieta, conocedora de temas internacionales y muchos de ellos relacionados con defensa. Pero antes de presentarlo a nuestro ponente, quisiera que me permitiera unas palabras en relación con este foro que entre todos estamos construyendo. Por lo que nos gustaría que leyeran, o releyeran, porque en otras ocasiones ya lo hemos hecho, la hoja que se ha dejado en vuestros asientos para que, si lo consideráis oportuno, la rellenéis y nos la entreguéis a cualquiera de los miembros de este foro. Y ahora, sin más dilaciones, os voy a presentar a nuestro ponente, al que le agradecemos infinitamente su presencia voluntariosa y gratuita, ya que este foro plural aún no cuenta con fondos para cubrir los más mínimos gastos requeridos. No obstante, tenemos que agradecer al ayuntamiento que nos cedan este local, los medios técnicos, las personas también que están aquí con nosotros y que se encargan del sonido de la imagen. De forma también gratuita, hay personas que quieren colaborar con nosotros, como es el caso de la papelería Tarpeso, que el regalo que luego le damos al ponente ha tenido la gentileza de hacerlo, y así como también distribuciones niños, Mercedes Niños, que nos sirven algún poquito de vino para comer una comida final, ¿no? En fin, paso a decir que don Óscar Lobato nació en Madrid en 1958, es periodista y escritor. Hay que añadir que ninguna de ambas cosas hubiera sucedido si en agosto de 1982 un guardia de corpo de diario Rax, presidente de Madagascar por entonces, hubiera cumplido con su trabajo y lo hubiera disparado mientras fotografiaba un edificio destruido, y gracias a Dios no hubo ese disparo, y ese fue el inicio de una carrera profesional que le llevó a trabajar para diversas agencias de noticias como LID, etc., y periódicos como Diario de Madrid, Europa Sur y Diario de Cádiz. Nadie sabe a ciencia cierta que le hizo especializarse en temas de investigación, especialmente sobre el narcotráfico, pues hay constancia documental de que asistió a cursos en el extranjero sobre defensa, uno de ellos auspiciado por los Estados Unidos en la sede central de la OTAN, o de medio ambiente impartido por la Unión Europea en Bruselas. En el desempeño de su tarea informativa ha sido enviado especial a Croacia y a otros países europeos, así como destacado a la misión aeronaval Active Air War en aguas del Mediterráneo. Sin que se puedan precisar las razones, ha sido visto además en diversos rincones de Europa, en lugares tan dispares como Uruguay, Panamá, Tailandia, Colombia, Arabia Saudí, Egipto, Laos, Cuba, Guinea Ecuatorial, México o Sudáfrica. Tras servir durante 8 años en la Administración General del Estado, actualmente ejerce como responsable de defensa para el grupo editorial Hollywood, cubriendo información relacionada con asuntos militares para los nuevos periódicos propiedad de dicha cadena de medios de comunicación en Andalucía. Su faceta literaria se desarrolla a través de la Faguana Editorial, donde ha publicado 2 novelas, Cazadores de Humo y Centaures, y tengo que añadir que tiene otra ya, la más por si no lo ha dicho Paco, otro para que la hace muy pronto. Y este es de manera muy resumida el currículum de don Óscar Lobato, para el que pido, por supuesto, un fuerte abrazo y le damos nuevamente las gracias. Gracias. ¿Se oye bien así a voz?
¿Vale? Bueno, antes que nada, les voy a hacer un ruego. Si tienen teléfonos móviles, por favor, o me lo ponen en silencio o mejor, desconectan. ¿Por qué? Suelen acoplarse a eso y nos dan unas tardes gloriosas. Yo no he visto todavía un sitio donde empiecen a sonar algunos de los móviles que entran en las frecuencias y no afecten a las presentaciones o a los micrófonos que vamos a utilizar. Claro, si estoy utilizando el micrófono, se cruza su móvil, todo el mundo va a ver en la sala que llaman ¡Gorditi! Y entonces quedan ustedes absolutamente perdidos. Bueno, vamos a ver. El tema de hoy. Rota y el escudo antimisiles. La verdad es que desde que a finales del año pasado empezó a transmitirse en los medios la idea de que en Rota se va a poner un escudo antimisiles, yo me quedé estupefacto. Sobre todo porque yo, que llevo tiempo en esto, no me aclaraba con lo que decían algunos de mis compañeros, con lo que escribían otros o con cosas que llegué a ver en televisión. Y la verdad es que el asunto es que se ha producido una especie como de cacofonía. Hay mucha confusión con lo que se va a poner en Rota o va a venir a Rota con el resto de ese conjunto que se conoce con el nombre de escudo antimisiles. Para empezar, esa cacofonía lo que ha originado es esta idea de Rota. Rota es el crucero estelar de la Guerra de las Galaxias. Pero aparte, es que Rota es una mina de oro. O sea, ustedes van a empedrar las calles con lingotes. Y por supuesto, si tienen perro, vayan atándolos con longanizas. Sin problema. ¿A qué se debe esa doble confusión? Eso de que nos vemos que somos la Guerra de las Galaxias y nos vemos que vamos a volver los ricos del mundo. Pues sencillamente a que existen dos campañas de comunicación muy bien pensadas, planeadas y ejecutadas. Una de las primeras le corresponde a los gabinetes de comunicación de tres grandes compañías industriales especializadas en el sector bélico. Son Raytheon, Grumman y Martin Lockheed. Cada una de esas tres compañías es responsable de una parte del desarrollo de eso que se da a llamar, que realmente sería el escudo naval del escudo antimisiles. Ya no hablamos del escudo antimisiles, sino solamente de un sector, el escudo naval. Entonces, estos gabinetes de comunicación saben que los periodistas somos criaturas elementales, que nos gustan determinadas palabras, que nos dan una muletilla y nos agarramos a ella. Y en este caso hay un auténtico conjuro mágico. Hay un vocablo que podemos repetir para que nos llene la boca. Aegis. Lo dicen ustedes en voz alta y es que se llenan, desbordan las vocales. Aegis. El sistema Aegis. Oh, casi nada. Bueno, pues Aegis, que es como se pronuncia en inglés, resulta que traducido al español significa égida. Y la égida es un escudo de piel de cabra. Vaya, la tecnología se nos está yendo por la mismísima alcantarilla. Pero ustedes, la égida surge en la era clásica, cuando había determinados guerreros que eran ricos por su casa, líderes y caudillos, y se dieron cuenta de que, haciéndose una especie de armazón en cuero de cabra endurecido, se podían proteger la parte del pecho contra los flechazos. De hecho, cuando la tecnología va avanzando, la égida deja de ser de cuero de piel de cabra, se convierte en un escudo metálico, pero siempre pectoral, y además después pasa a convertirse en un escudo de plata. Esto que es un mosaico napolitano, que representa, por cierto, Alejandro Magno, la égida sería esto. No eso ni eso, eso que estoy marcando, y que además lleva dibujada la cabeza de Medusa, porque eso era lo más chachi en aquella época contra los flechazos. Las flechas veían la cabeza de Medusa y caían enterradas al suelo sin matar nunca a quien llevaba la égida puesta. Pero la otra campaña de imagen que
se nos está vendiendo es una campaña de imagen institucional. Está muy bien desarrollada, muy bien focalizada, y la patrocina, lógicamente, el gobierno nacional, la patrocina el gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, la patrocina la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos que el 5 de octubre de 2011 hay una cumbre de la OTAN en Bruselas y el secretario de Estado norteamericano de Defensa, León Panetta, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero hacen un anuncio conjunto de que en Rota se va a instalar el sistema naval de escudo antimisiles. Los periodistas no pillamos la parte del sistema aeronaval. Rota, sede del escudo antimisiles. El tema sigue increciendo hasta el punto de que el 2 de noviembre del 2011, la entonces titular de la cartera de Defensa, Carmen Chacón, precisamente en un acto que se hace en la base naval de Rota, quiero recordar que era una despedida de la flota de la Operación de Atalanta, hace estas declaraciones. No sé si se ve bien desde aquí porque tenemos mucha luz, pero bueno, el escudo antimisiles sumará 2 activos para España. Uno, convertirá al país en un punto estratégico fundamental en el mundo y en la alianza. Vamos. Es cierto que la implantación de Rota, con toda la presencia militar nacional y extranjera que existe, convierte a Rota de por sí, incluso antes del escudo antimisiles, en un punto de importancia geoestratégica internacional. Mucho antes de esto. O sea, eso sí es cierto. Va a estar España, gracias a eso, en el núcleo punta de los países integrados en la Alianza Atlántica. Es probable, es probable. Pero hay una cosa que dice también la entonces ministra, que es: supondrá retornos económicos laborales muy importantes, ojo al dato, para la bahía de Cádiz. Nunca hablan de Rota, hablan de la bahía de Cádiz. Bueno, esto lo podemos ver más adelante, si va a producir esos retornos o no, porque yo creo que aquí ustedes casi van a tener mucha más información que yo acerca de eso. Lo que sí creo que es muy importante que ustedes sepan es cómo llegamos a esa situación de tener que implantar aquí un sistema que después se integre en un escudo antimisiles. Entonces, debo explicarles qué es un escudo antimisiles y cómo se llega a él. Vamos a hacer un poquito de historia que además les prometo que va a ser breve. Miren ustedes, termina la Segunda Guerra Mundial y esto es de cajón, el mundo queda dividido en 2 bloques, porque estamos en torno a 2 superpotencias, la antigua URSS y los Estados Unidos. Estas 2 superpotencias y sus países satélites, pero fundamentalmente las 2 cabeceras de esos bloques, desarrollan una capacidad bélica nuclear impresionante. Pero es que además se sumergen en una carrera, la una contra la otra, por ver quién supera a la otra. Como diría mucha gente, es una especie de competición machista por ver quién la tiene más larga, quién tiene el misil más grande y que llega más lejos. Eso lleva a una serie, durante los años 60, lleva a una serie de situaciones muy límites, verdaderamente peligrosas para la humanidad, hasta el punto de que hacia finales de los 60, principios de los 70, estas 2 superpotencias revisan, en cierta forma, lo que es esa carrera y esa escalada armamentística nuclear constante. Y acuerdan, de un lado, iniciar primero planes de no proliferación, no de limitación ni de destrucción, sino de vamos a quitar el pie un poco del acelerador, no hagamos las cosas tan rápidas ni tan complicadas. Y posteriormente empieza a hablarse de tratados en el marco de la disuasión nuclear. Disuasión nuclear es un concepto difícil de entender porque lo único que significa es amenaza nuclear. Es más, esa disuasión descansa sobre una doctrina estratégica que se conoce como doctrina de la mutua destrucción asegurada. En inglés el acrónimo es MAD, que significa chiflado o chifladura, y es precisamente el mejor retrato que se hace de esa doctrina, el MAD. ¿Cuál es la base de esa doctrina? Muy sencillo. Una potencia que ataque a otra potencia, la Unión Soviética, Estados Unidos o viceversa, con una arma nuclear, sabe que va a ser destruida la una y la otra.
Y entonces, en esa tesitura, mejor que tomemos todas las medidas posibles para que no se produzca ese incidente desencadenante. Este principio de equilibrio por el miedo, equilibrio porque si se nos va la mano acabamos los dos destrozados, bueno, los dos y todos los que están alrededor, sufre un cambio fundamental en 1983 con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, de Ronald Reagan. Ronald Reagan plantea lo que se llama la IDE en español, aquí inclusive las siglas inglesas por si algunos de ustedes hablan mejor inglés. Pero la IDE es la Iniciativa de Defensa Estratégica y nadie la va a conocer nunca, ni como IDE ni como DGCD. La van a conocer por una frase que acuña el senador demócrata de la oposición, Edward Kennedy, que se refiere al proyecto como la guerra de las galaxias. ¿Qué es la guerra de las galaxias? Bueno, básicamente se prevé que sean dos cosas. De un lado, un sistema combinado. Un sistema combinado que trataría de dar la primacía a Estados Unidos sobre la Unión Soviética partiendo de una base. Yo no te ataco, pero voy a elevar tal el cúmulo de defensas antinuclear, lo que se dio a denominar el paraguas nuclear, que no habrá mutua destrucción asegurada. Si tú me atacas, ese paraguas nuclear destruirá tus misiles y luego yo iré por ti. Y si tú no me atacas, es igual, porque al tener yo tantas defensas, estoy en una posición idónea para lanzar un ataque contra ti y quedarme tan tranquilo. La guerra de las galaxias supone el mayor gasto en armamento que se ha realizado nunca en la historia de la humanidad, y ha habido momentos históricos en que se gastó mucho. Llega a ser una empresa absolutamente descomunal, tan descomunal que desde entonces las finanzas de los Estados Unidos no han vuelto a recuperarse. ¿Por qué? Porque el programa era francamente ambicioso. Piensen ustedes que era tender un paraguas nuclear sobre todo el territorio de los Estados Unidos y de algunos países aliados, de tal manera que ningún misil de una potencia hostil, la Unión Soviética por supuesto, podría caer ahí, podría dañar a esos países escondidos bajo el paraguas. Pero es que además eso lo que hacía era desequilibrar económicamente tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética, a la cual, por cierto, esta iniciativa le pilla absolutamente descolocada porque tenía problemas internos muchísimo más graves. Era un bloque, una superpotencia que estaba en un proceso de descomposición y fragmentación. Entonces, la Unión Soviética se limita a criticar duramente ese despilfarro, a criticar que esas cosas funcionen, pero lo cierto es que la mayoría de las grandes corporaciones armamentísticas de ese momento reciben sustanciosos contratos para desarrollar una serie de proyectos absolutamente increíbles. Por ejemplo, satélites. Satélites habría de dos tipos. Habría satélites espías que nos permitirían detectar en cualquier momento cuando surge el misil de la fuerza atacante, y habría satélites asesinos, que serían unos satélites que, disparando con unos cañones de rayos láser de ácido concentrado, destrozarían esos misiles en vuelo o los abrían seriamente. Esa primera etapa de los satélites asesinos no sale. Entonces cambiamos el tipo de satélite. Vamos a hacer satélites que puedan emitir un pulso de láser que nos permita en todo momento a nuestros sistemas de detección seguir el curso de ese misil. Eso en términos militares se conoce como iluminación de un plano. Entonces, el misil no va a tener escapatoria posible porque vamos a saber dónde está en cualquier momento de la trayectoria. Tampoco funciona. Bueno, vamos a poner unos misiles grandísimos, 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 que van a ser muchísimo más rápidos que los contrarios. Como que tampoco se consigue. ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta, la mejor respuesta, la encontrarían ustedes en un libro de un periodista que se llama William Broad, un periodista norteamericano, que entonces era el corresponsal científico del New York Times. Broad tiene la oportunidad de convivir durante un largo tiempo con los genios, las mentes pensantes, los ingenieros que estaban desarrollando todo ese complicado sistema de la guerra de las galaxias. ¿Y a qué conclusión llega?
El libro en español se llama La Guerra de las Galaxias y entre paréntesis contiene la palabra verdadera. Y en inglés se llama World Tellers, o sea, la guerra de los cuentistas o la guerra de los contadores de historias. Porque lo que Robert descubre trabajando con estas personas es que casi todos eran unas mentes muy brillantes, muy jóvenes, la edad media del resto de Cristo estaba por debajo de los 40 años, con una gran capacidad de creación, pero sin el más mínimo contacto con la realidad, con la vida real. Le faltaba mucha experiencia humana a estas personas, eran lo que se dice auténticas ratas de laboratorio. Y además, en el momento en que empezaron a surgir esos problemas, no se atrevieron a decir que esos problemas estaban surgiendo. Había buenas razones para ello, porque aparte de las sustanciosas nóminas que ganaban desarrollando esos ingenios, había una serie de empresas muy conservadoras, ultraconservadoras norteamericanas, que les proporcionaban a ellos pues, todo tipo de confort, desde piscinas, alojamientos, etc. No pagaban lo que era el desarrollo realmente interno, digamos que pagaban, ponían lo que era el piso, el apartamento. Algunas de ellas, que quizás se conozcan en España, por ejemplo, Hertz, que en España es una casa de alquiler de coches, en Estados Unidos, aparte del alquiler de coches, también se dedica a tener la concesión de los taxis de techo amarillo en varias de las principales ciudades, los famosos Yellow Cab, ¿no? Pues Hertz era una de esas patrocinadoras de la guerra de las galaxias. Lo que demuestra el libro es que era un despilfarro que no producía ningún resultado concreto apetecible. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues que sube a la presidencia George H. Bush, o sea, Bush padre. Y Bush padre, el hombre se encuentra que hay tal despilfarro financiero que reduce el postulado del plan. Y lo llama Plan de Protección contra Ataques Balísticos Limitados. Las siglas están ahí. Ya no vamos a defender a todo el orbe de amigos de los Estados Unidos. Vamos a defender el territorio de los Estados Unidos. ¿De qué? El plan decía que era contra lanzamientos de misiles, textualmente decía, accidentales, no autorizados y deliberados. Porque ya el enemigo a batir no era la Unión Soviética. Ya estaba China y la Unión Soviética se había fragmentado y muchas de sus armas nucleares habían quedado en posesión de antiguas repúblicas soviéticas que ahora se habían convertido en países independientes. Luego, el paraguas es más chiquitito y además ya tenemos más gente a la que vigilar. Pero en el año 1991, cuando la primera guerra de Irak, se produce un ataque con misiles Scud que los iraquíes van disparando casi constantemente contra Israel. Recordarán ustedes que cayeron un día 16. Y uno de esos misiles es lanzado contra la base aérea norteamericana de Barak, en Arabia Saudita. Yo me atrevería a decir que con bastante éxito alcanza. Y los norteamericanos son conscientes de que necesitan un sistema de protección no solo para su territorio, sino para determinadas porciones del territorio extraamericano donde estén implicadas sus fuerzas y fuerzas de países aliados. Esta sopa de letras sigue evolucionando y sigue perdiendo dinero de presidente en presidente. Bill Clinton lo cambia y lo llama el programa de despliegue de respuesta 3+3. Básicamente, ¿en qué consistía este programa? No encargarme o en dejar de fabricar misiles, sino en orientarme a una serie de países que se están lanzando a tener misiles. Irán, Irak, Corea del Norte, Yemen. No importa que los misiles sean grandes o chicos, sino que tengan misiles. Esto hace que la administración Clinton cree un comité técnico porque en el Congreso de los Estados Unidos la mayoría de la Cámara era republicana y los republicanos tenían interés en seguir desarrollando esa carrera armamentística. ¿Qué se hace? Pues muy sencillo. Se crea lo que se llama el Acta Nacional de Misiles de Defensa, que va a estudiar cómo se desarrolla.
Y desde 1993, en que se enfrenta este programa, hasta el año 2000, hay un comité de expertos que está trabajando. ¿Cuáles son las conclusiones? Ni siquiera la herencia de esas políticas pasadas ya por dos presidentes del gobierno está dando resultados. Y el gasto sigue siendo muy elevado. Así que en el año 2000, el presidente de los Estados Unidos entonces declara que no va a autorizar el contenido de lo que se recogía en el Acta Nacional de Misiles de Defensa. ¿Pero qué ocurre? Volvemos a cambiar de presidente. En esta ocasión tenemos a George W. Bush, o sea, Bush hijo, que inmediatamente lo que hace es volver atrás. Incrementa muchísimo el gasto de defensa, porque además esos países emergentes con tecnología capaz de lanzar misiles de largo alcance pasan a ser lo que se denomina el eje del mal. ¿Recuerdan ustedes la expresión? Estamos hablando de Irán, Irak y Corea del Norte. Sobre todo Corea del Norte. Corea del Norte había conseguido lanzar misiles a bastante alcance y eso aterra mucho a los norteamericanos. Pero claro, como al mismo tiempo había que mantener una guerra en Irak, pues resulta que si Corea del Norte tenía misiles, Irak tiene que tener algo. Las famosas armas de destrucción masiva, que todavía las están buscando, porque no existieron, y la propia CIA lo reconoció. Se habían inventado esas armas de destrucción masiva para intentar movilizar a la opinión pública estadounidense a mantener esa carrera. Lo que sí es cierto que pasa entonces son los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001. Los aviones que se estrellan contra las torres del World Trade Center. Eso impacta en la opinión pública, no solo en Norteamérica, en la opinión pública en general. Y entonces la administración republicana ve con sorpresa que está gastándose una pasta en luchar contra misiles y el único brutal ataque y atentado que ellos sufren en su territorio lo hacen con aviones. Además, aviones norteamericanos. Eso no venía en los planes. Eso nos coge a pie cambiado. Bueno, ¿por qué lo hicieron? Hombre, porque sabíamos que teníamos una tecnología clara antimisiles que por ahí no iban a atacar. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un plan que se llama defensa terrestre de alcance medio, que eso sí son lo que ellos parecen que tienen, y los vamos a asentar en distintas porciones. Ese plan preveía desplegar sobre los misiles nucleares antiguos unos misiles nucleares más modernos que se llamaban GMP. Y ese plan, en el territorio de los Estados Unidos de América, tenía dos patas. Una en Alaska, donde hay una serie de bases militares con estaciones lanzadoras y sistemas de seguimiento, y la otra en California. Pero la tercera pata tenía que ser necesariamente en Europa, porque claro, necesitaban parar la amenaza en la zona más alejada posible del territorio estadounidense. Y unilateralmente, e incluso para sorpresa de la Alianza Atlántica, Estados Unidos negocia con Polonia y con Chequia la implantación de estaciones lanzadoras de misiles en esos territorios. Se produce un auténtico unidad internacional. La antigua Rusia, o sea, la CEI, Rusia más un par de repúblicas que aún siguen en su órbita, critican eso. Los europeos se enteran prácticamente, como quien dice, por la prensa y culpan a los Estados Unidos de ponerles a los pies de los caballos del enemigo. Y por supuesto, se liga tal trifulca que los propios países que en principio dijeron que sí, dicen, bueno, vamos a ver de momento como que no. Ese plan, en teoría, lo que intentaba prever era abortar el ataque con 5 misiles de alcance intermedio o medio contra el territorio europeo y 5 misiles de alcance intercontinental contra el territorio de los Estados Unidos. Consiguen algunas cosas, pero no los postulados del plan. Llegamos a la administración de Barack Obama. Ahora la sopa de letras se llama PEGAD, es decir, Programa de Enfoque Gradual de Adaptación Europea. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues, para empezar, en el 2009 se anuncia la cancelación de la famosa tercera pata europea. De lo dicho no hay nada. Pero es que además el plan se concentra en desarrollos sobre tecnologías
que ya sí se habían probado eficaces. Eran tecnologías de detección, eran tecnologías de misiles que ya existían y eran tecnologías de mando y control, aparte de un desarrollo de satélites infrarrojos, es decir, de satélites rastreadores de misiles. ¿Cómo se iba a desarrollar ese plan? Fundamentalmente, el plan se iba a desarrollar en 4 fases, de las cuales la primera es el despliegue de buques con el sistema Aegis, con unos determinados visibles y unos determinados sensores. Toda esta sombra de letras significa SM, misil normalizado, 3, el tipo de modelo, y bloque es los componentes tanto mecánicos como de cabeza de combate. Se lo digo para que no se pierdan ni los conjuros mágicos que tanto nos gustan pedir. Y en cuanto a la denominación del radar, lo que significa traducido en español es radar de vigilancia transportable para el ejército y la marina. Y el I2 es el modelo porque antes estuvo el I1. Al mismo tiempo se plantea crear unos nuevos sistemas de misiles, de estaciones lanzadoras, que se llaman terminales de defensa a gran altura. Esto es en español, no lo puedo mirar desde ahí, está todo en español. La fase 2. Esta fase tenía que terminar en el 2011, y de hecho van bien sobre el programa. La fase 2. El despliegue de otra versión nueva de misiles, de dispositivos no fijos, tanto los buques del sistema Aegis, como unos sistemas misiles de lanzamiento y control móviles, con sensores mucho más avanzados que existen, que tiene que terminar en el 2015. Para entonces, España ya ha aceptado tener la componente naval y Rumanía, en el 2015, tendrá estacionado en su territorio, en la base de Bereselu, 24 estaciones interceptoras, contra misiles de corto y medio alcance. Fase 3, otra despliegue de una versión mucho más avanzada, contra misiles, esta vez ya de alcance corto, medio e intermedio, misiles que van dando más lejos, y esta vez será en Polonia, en una zona que se llama Racinoko, y debe estar terminando en el 2018. Y la fase 4 es el despliegue de la versión más avanzada del misil contra amenazas ya de los misiles balísticos intercontinentales, es decir, aquellos que siendo disparados desde el territorio hostil caigan directamente en los Estados Unidos. Y esa fase tiene que terminar en el 2020. Esta política que Obama propone es aceptada por la Alianza Atlántica, que le incorpora lo que se llama el Programa de Defensa Balística. De defensa combatible balística. Y este es el que aprueba la OTAN en el 2010 y es el que posteriormente sirve como base para el anuncio que hacía el presidente Zapatero en el año 2011. ¿Por qué la Alianza Atlántica se suma un poco a esto? Verán, estos países que aquí se ven en amarillo son lo que se denominan estados gamberros. Es decir, son un grupo de 16 países que han sido capaces de desarrollar una tecnología de misiles de distinto alcance y de distinto rango. Y una tecnología de misiles que en cualquier momento podría ser contraria a los intereses de Estados Unidos o de la Alianza Atlántica. Bien, es una carrera, digamos, terrible, porque en los años 90 había solo 19 países que tenían capacidad, o que ya habían demostrado que tenían misiles de medio y corto alcance, y se suponía que iban a llegar a desarrollar misiles de mayor alcance. En el año 2011 eran ya 30 países los que estaban en esa lista. Entonces, para esos ataques de esa treintena de países potencialmente agresores, se crea lo que se llama el escudo antimisiles. El escudo antimisiles está hecho por niveles. Este primero son para los misiles más cortos. Esto ya está completamente implementado. No les voy a enrollar el tema, les diré que estos misiles, los ESM-2 más antiguos, los que venían en tierra rota, por ejemplo, los que tenemos todos nosotros, tenemos los españoles, las fragatas, no las fragatas F-100, llevan misiles S-2. La fragata Méndez Núñez disparó en Estados Unidos, en agua de Estados Unidos, en prueba de entrenamiento hizo blanco con ese. Y lo otro son unidades de mando, control, detección y lanzaderas móviles en tierra, que actualmente, mientras se desarrolla el nuevo misil, ese terminal de defensa antiaérea a gran altura, se está trabajando con la versión PA-3, que es la última de los Patriot, de los misiles Patriot. Encima de ese escudo contra misiles de alcance medio e intermedio, para que nos entendamos. Misiles de corto alcance, menos de 1000 kilómetros. Misiles de alcance medio, hasta 1000 kilómetros. Misiles de alcance intermedio, de 1000 a 5500 kilómetros. Y misiles de intercontinentales, ya incluso hasta más de 10.000 kilómetros. Eso sería lo que iría directo contra el territorio.
Entonces, ahora mismo está en la segunda fase de este escudo, y dentro de esa fase, a nosotros lo que nos interesa es esta parte de aquí. Los buques con sistema F. Tendrá que haber 21 y además llevarán ellos, o buques que les acompañen, hasta un total de 63 misiles SM-3. Posiblemente, no, sino seguro, no van a estar todos concentrados en ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que viene a Rota? Una componente naval de esa parte del escudo, que por eso se llama el escudo de la flota. Vamos a ver una cosa. Aquí no van a ver una estación lanzadora de misiles. Aquí no van a ver en Rota ninguna edificación que tenga extrañas antenas parabólicas o que por las noches oigan ruido siniestro, ni que por supuesto vistan sus ocupantes trajes plateados. No va a haber nada de eso. Aquí lo que vienen son 4 barcos. 4 barcos destructores, es decir, con capacidad de lanzar misiles, que son el Ross, el Donald Cook, el Porter y el Carmen. Este es el anuncio que hace el secretario de la Armada de los Estados Unidos, el 40 ministro de Marina en España, si lo hubiera, y según eso, el Ross y el Donald van a venir en el año fiscal 2014. Ojo, voy a explicarles una cosa. El año fiscal es un periodo tributario y empieza en septiembre del año anterior al de la denominación y acaba en octubre del año que se denomina. Es decir, el Ross y el Donald van a estar aquí desde septiembre de 2013 y no más tarde de octubre de 2014. Y posiblemente para esa fecha vaya a coincidir también en el Porter y el Carmen, que lo harán con cargo al ejercicio presupuestario siguiente. Es decir, que estos dos últimos podrían estar aquí desde septiembre de 2014 y no deben llegar más tarde de octubre del 2015. Este es el tipo de AEX que van a traer, el más moderno, y este es el tipo de misiles que van a cargar. ¿Qué significa esto? Pues miren, significa lo siguiente, según también han tenido la gentileza de confirmarme la Armada de los Estados Unidos. Cada uno de estos bloques, en situaciones óptimas, es decir, que no haya enfermos, que no haya lagunas presupuestarias, podría tener ahora 24 oficiales, 23 suboficiales y 291 marineros. Eso significa que cuando los 4 buques estén asignados en Rota, habrá 1.352 tripulantes. Pero es que además estos buques dejan de tener base en los Estados Unidos. Los 3 primeros tenían base en Norfolk, en Virginia, y el último lo tiene en Mayport, en Florida. Bueno, pues no, la nueva base de esos barcos es Rota. Y para eso se traen su plana mayor, sus oficinas y una serie de servicios. Es decir, hay 448 militares y civiles más que estarán aquí cuando estén todos los barcos. Y además, el gobierno español autoriza hasta un máximo de 1.500 personas familiares de los anteriores. Puede agotarse el cupo o pueden agotarse. Pero en definitiva, si se agota, resulta que tendremos, al final, cuando despliegue este compuesto, otras 3.000 personas de ciudadanía estadounidense aquí en Rota. Claro, en Rota ya existe, según los últimos datos que me confirma Defensa de los Estados Unidos, un total de 3.300 miembros de servicio, porque son 3.000 militares y 300 funcionarios del servicio de la Administración de Defensa de los Estados Unidos, más sus familias. Es decir, que estaremos hablando, cuando se despliegue todo el dispositivo en el año 2015, de 6.300 ciudadanos norteamericanos, que dado que el actual censo de Rota son 28.700 y pico habitantes, prácticamente va a ser la 4ª parte del censo de la población de Rota, será estadounidense. Vamos a ver. Preguntas. Vale, lo voy a explicar muy bien. ¿Qué significa esto para Rota? Bueno, vamos a ver. Es que los políticos no han hablado de Rota. Quiero decir, no han hablado de Rota ciudad. Han hablado de la base. ¿Y qué sucede cuando empiezan a hablar de eso? Que los beneficios de los que hablan son un poco imprecisos. Por ejemplo, el presidente Rodríguez Zapatero
tras hacer el anuncio, habla de que eso va a tener una reversión en el área de la Bahía de Cádiz de 50 millones de euros al año, de los cuales 9 millones van a ser exclusivamente para mantenimiento de los destructores. Es más, incluso apunta a que esas obras de reparación se harán en Navantia, San Fernando, y se van a crear 1.000 puestos de trabajo. Bueno, esas son las cosas que se dicen cuando uno sale de una conferencia y uno es impresionantemente poderoso y además es un líder mundial. Pero claro, después el vicepresidente Manuel Chávez matiza un poco más. Ya reduce el cálculo y habla solo de 60 empleos fijos, 100 temporales y 772 indirectos. En total serían 942. Y estamos en una campaña electoral. Sin embargo, ni pública ni privadamente, porque he tenido ocasión de hablar con ellos, ningún alto jefe militar ratifica esas afirmaciones. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista militar esto es interesante. Va a colocar al organismo donde yo trabajo, y es a los militares, a la cabeza de vanguardia con unas tecnologías de vanguardia y nos va a permitir codearnos con lo mejor de mi profesión. Desde el punto de vista militar ustedes comprenderán que esto es muy interesante. Pero también los militares saben, casi se me apura mejor que nadie, cómo está el patio. Y entonces, esto lo conocen los militares y estoy completamente seguro que lo conocen todos. Ya les he explicado que nos vamos a encontrar en condiciones totales y definitivas en el 2015 con 6.300 ciudadanos republicanos. Pero es que los militares norteamericanos que van a llegar a la base, no ahora, sino en circunstancias anteriores, a que ustedes nos han visto alojados en alguno de estos dos hoteles, o el Caribe o el Playa de la Luz, porque van, les pagan en unos conciertos con esos hoteles. Mientras espera la asignación de vivienda, se le da una cantidad variable según el grado, el número de familiares que tengan, para alquiler de una vivienda. En Rota, en el pueblo de Santa María, en Chipiona y en Red. Ustedes saben, mejor que yo, que dentro de la base existe una organización, el housing, que se dedica a buscar alojamiento a los militares estadounidenses. Y ellos tienen una especie como de lista militar. Ellos dicen dónde se puede alquilar y con quién se puede alquilar. ¿Perdón? Sí, exactamente. Entonces, ya el área de entrada implica a bastantes más ciudades. Pero los civiles estadounidenses, solamente los funcionarios civiles, serán con seguridad los que vivan fuera, porque en su convenio no tienen, salvo contantísimas ocasiones, derecho a vivienda militar dentro de la base. En cambio, lo que sí tiene claramente la Armada, y más con un grupo de profesionales muy cualificados, que son los que están formando el sistema de aquí, es que no los puede dejar que anden por ahí siendo pasto de los espías marxistas o contaminándose. Entonces, la previsión de la Armada estadounidense es que el mayor número posible de esas 3.000 personas vivan dentro de la base. Esto también seguro que lo conocen ustedes muchísimo mejor. En la base, como muy bien se recogía en una tesis en el año 2002, una tesis que por cierto les recomiendo encarecidamente porque yo creo que es el análisis más fino que he visto de la realidad económica de la base sobre Rota y cómo ha evolucionado Rota en relación a la base. Es la tesis doctoral de María Rocío Piñero, a la cual he tenido el gusto de conocer esta tarde porque está sentada aquí entre el público, que es: yo si fuera roteño lo tendría como libro de cabecera. Porque muchas historias que ustedes habrán oído contar a sus mayores, muchas cosas que ustedes han oído, ahí tienen una explicación pragmática de lo que hay. Bueno, pues María Rocío Piñera hablaba de que en la base había unas 806 casas viviendas en la época de la que hace esa tesis, que fue en el 2002, pero ha habido que demoler varias porque ha habido un derrumbe hace 3 años en la zona del acantilado próxima a la punta de Uruguay, ese pequeño promontorio que separa la playa del Almirante de la playa de Fuenterrabía. Ha habido que desalojar varias ahí. Ha habido que demoler algunas que estaban francamente infames porque eran del año 59 y eran viviendas prefabricadas con la tecnología de entonces. Y ha habido algunas que se han ido
han sido suprimidas cuando la ampliación del muelle nuevo de la base. Entonces, actualmente hay dentro de la base 732 casas ubicadas en dos zonas completamente delimitadas. Las palmeras y las flores. Seguramente muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Las palmeras tienen actualmente 414 casas para oficiales y personal subalterno. Las oficiales tienen 3 y 4 dormitorios y prácticamente no hay. El housing confirma que es muy difícil que se vayan a encontrar alojamientos ahí. En cambio, sí existen para personal subalterno que además, curiosamente, tienen preferencia debido a su mengua salarial con respecto a los rangos más altos. Y en las flores hay otras 320 casas unifamiliares para personal subalterno. Hay 181 pabellones de solteros que son pequeños apartamentos que comparten dos personas. O sea, me han dicho, un apartamento lo que comparten es la cocina y la zona de secadoras, etc. Digamos, lo que antes llamábamos en las casas patinillos y desde que somos cultos ingleses que le llamamos office. Y finalmente tenemos el pabellón naval, el Navy Lodge, que tiene alojamiento de estancia temporal con 22 apartamentos, 22 pisos para familias con más de 5 miembros. Pero es que el plan Rota Visión, que es el que hizo la ampliación del muelle, la ampliación del aeropuerto, la remodelación y el reforzamiento de las calles, todas estas obras que ustedes habrán visto por aquí circular también de un lado para otro, preveía que se gastase 2,2 millones de dólares en mejorar toda la infraestructura de alojamiento, aparte de los colegios, la guardería infantil, los centros sociales, las zonas de mando, etc. Solamente en alojamiento 2,2 millones. Es decir, que el número total de viviendas que se preveía alojamiento es 1.135 unidades. ¿Qué les estoy indicando? Que de lo que viene, no todos van a entrar buscando eso. El que lo haga, lo va a hacer temporalmente, mientras se desaloja a la que tienen derecho porque termine su servicio otro miembro de otro servicio que está destinado a. Y además lo van a hacer en varias localidades y siempre a través del housing. Yo les quiero enseñar esto. Es lo que la Armada de los Estados Unidos me ha mandado cuando le pregunté sobre la masa salarial de los oficiales o de las tropas de Estados Unidos. Vamos a ver. Aquí tienen ustedes, ellos se llaman rangos de paga, grados de paga. Tienen una letra y un número indicando lo que hay. Estos serían los que tienen menos de 2 años de servicio, estos los que tienen más de 2 años de servicio, y esto en concreto lo veremos más adelante. Un recluta cobraría $1.447, que serían 1.092 euros. Vamos a ver. Es impresionante, sobre todo cómo está el patio en España. Pero es que de las 3 armas militares en Estados Unidos, la Marina es la que más paga. Paga hasta 3 y 4 veces más que el ejército de tierra o que la fuerza aérea. ¿Por qué? Porque el sistema de retribución de la Marina es una cosa complicadísima. Hasta prácticamente el nivel 6 todo va en base a una paga básica, un salario básico, más una serie muy complicada de complementos. Hay complementos por todo. Hay complementos por servir en ultramar, hay complementos por servir en submarino, hay complementos porque te llevas mucho tiempo alejado de tu familia, hay complementos porque tienes unas titulaciones determinadas, hay complementos, titulaciones quiero decir, no militares, sino tuyas propias, antes de entrar en la Armada. Hay complementos por las habilidades que desarrollan profesionales dentro de la Armada. Hay complementos por el número de años que tienes, por el número de reenganche. Cada vez que te reenganche hay $90 más. Entonces, hasta este nivel tienen en euros y en dólares. Y a partir de ese nivel yo he llegado hasta suboficial mayor, porque los oficiales ya es imposible de calcular. Y porque además los norteamericanos tienen una clase que se llama el Officer Board, que son los superespecialistas. Entonces, puede haber un señor con rango de brigada que por la superespecialidad que tenga, vamos a ver, soy piloto de aviones Predator con lanzamisiles camuflados, pues puede cobrar más que un comandante. Pero oiga, una cosa. En Estados Unidos, ser profesional militar
no es una opción de vida, o por lo menos no lo es en todos los casos. ¿Se acuerdan ustedes de Colin Powell, el general negro, que fue jefe de Estado Mayor? Colin Powell no era militar, Colin Powell era geólogo. Lo que pasa es que en un momento dado de su vida entró en las Fuerzas Armadas, descubrió que se podía ganar un buen sueldo, siguió y hizo una carrera brillante, pero él era geólogo. No estudió en West Point, no estudió en cuántico, que es la academia naval, ni en West Point, que es la militar. En Estados Unidos, una persona, por ejemplo, necesita capital para montar un negocio y se alista a la Armada, que es el arma que mejor paga, por un periodo de servicio o por 2, y luego se retira. ¿Por qué? Porque los militares estadounidenses, gran parte de su salario está exento de impuestos. Es decir, se pueden dar periodos de vida salarial de esas personas donde no tributen impuestos por su salario. A partir de un determinado nivel sí tributan, pero yo conozco una persona que se lleva 8 años y no paga impuestos. Pero claro, esas personas no vienen a despilfarrar en un destino remoto, en un trabajo, el dinero que después van a necesitar para montar su clínica dental, para montar su estudio de fotografía, para montar el negocio que quieran. Esas personas vienen a ahorrar. Recordarán ustedes que en los últimos conflictos que hubo en Irak había el caso de un soldado que fue implicado en un caso de torturas, y cuando los defensores presentaban a ese soldado ante el jurado para eximir, esta mujer contó su historia. Era una madre soltera, joven, sin oficio de beneficio, prácticamente analfabeta, que encontró en el ejército una forma de ganar dinero. Bueno, eso en España prácticamente no es concebible, porque en España una clase de tropa tiene un tiempo limitado de servicio. Pero es que el señor que entra en la academia de oficiales o suboficiales va a hacer carrera militar, no va a pensar en salirse del ejército o de la armada, aunque los salarios sean inferiores. Finalmente, hay una cosa que eso casi yo creo que María Rocío no lo puede explicar mejor que yo, pero que es esto. ¿Recuerdan ustedes el inicio de las obras? Vamos a ver, perdón, una encuesta. ¿Cuántos de aquí son de Rota? Por favor, levanten la mano. Todos, ¿no? Bueno, casi todos. Veo que hay un par de personas aquí. ¿Cuántos de ustedes han tenido familia o han vivido en algún momento de su trayectoria profesional, laboral, implicados en la base naval de Rota? Por favor, ¿pueden levantar la mano? ¿Ven? No, ese es un público que de mayoría sabe lo que le estoy explicando. Terminamos las obras. Quedaban como unas 3.000 personas. Como muy bien señala la doctora Piñero en su tesis, muchos de ellos ni siquiera eran de Rota. Rota era un pueblo que entonces tenía una tasa de alfabetismo brutal, aparte de una pobreza endémica, y que, bueno, es una pobreza endémica relativa, porque dentro del sector agrícola la maquetía es un sector, si comprimen ustedes la palabra, próspero con respecto a otras zonas agrícolas o otras prácticas agrícolas. Pero eso les impidió colocarse en buenos puestos dentro de la base. Fundamentalmente eran peones, y si ganaron algún dinero fue por las expropiaciones. Pero de esos 3.000 españoles, en el 79, cuando se va a derrotar el escuadrón 16 de submarinos, el famoso escuadrón de los Polaris, ¿se acuerdan de los fusiles, no? El 31% de los TODS que entonces estaban destinados se marchan, y que me corrijan, 114 empleos menos. Coincidimos con la fecha, más o menos, 1985, 2.500 trabajadores españoles, 1997, 1.600, se reduce a 1.200, y yo creo que todavía está más bajo. O sea, proporcionalmente, el número de norteamericanos se ha mantenido. El número de empleos de la base se ha reducido considerablemente. En definitiva, yo que ustedes guardaría las longanistas para comer que la gente le paga. Y lo que quiero comentarles es que si alguna vez
la presencia de los destructores de la clase Arleigh deja dinero aquí será en unas empresas muy limitadas, muy especializadas, y sobre todo si el Estado español alcanza, que todavía no se ha firmado ningún convenio, un acuerdo con la firma Northrop Grumman, que es la diseñadora de los barcos, porque con Lockheed Martin y con Raytheon no se puede negociar. Ellos no van a hacer esa tecnología ni de los misiles ni del sistema Aegis de última hornada. Nosotros tenemos un sistema Aegis, el ANSPI-1, pero ya no tenemos el 2. El 2 lo tienen estos barcos que van a venir ahora. Lo que pasa es que sí pueden interfuncionar las clases de fragata F-100 españolas que he construidas con esos barcos. Los españoles no van a lanzar misiles SM-3, tenemos un SM-2 y crean ustedes que a 10 millones de dólares por coste de misil no vamos a andar disparando mucho, La cosa para muchas salas. Bueno, que lo tendremos que justificar mucho cuando disparemos. Entonces, mi impresión personal, ya les digo, guarden las longanizas para los bocadillos. Y muchas gracias. Y alguien, que no me veo bien. Es que yo me explico bien. Bueno, que sinceramente muchas gracias a todos porque hoy es viernes, hace muchísimo calor y seguramente hay muchas cosas muy importantes. Gracias, hermano. Venga. Todo esto de cara a nosotros y los usos corresponden. Vamos a ver. Además de un punto estratégico, sí. No, nosotros tenemos una idea de los rusos que no se corresponde con la que tienen los rusos de ellos mismos. Pero la tenemos desde la época de Gorbachev. Gorbachev es un señor que tiene un predicamento extraordinario en Occidente y si lo cogen en una calle popularizan a los pies. Verán, la Unión Soviética, Rusia, tiene un sistema de descomposición absoluto. Pasó de un sistema político férreo, dictatorial y muy corrompido, conocido como la nomenclatura, a directamente las organizaciones criminales ejerciendo el poder. Casi yo me atrevería a decir que es el país con mayor número de delincuentes en el poder, si no fuera porque Berlusconi ha sido presidente de Italia. La Unión Soviética y los países del antiguo Pacto de Varsovia llegaron hace unos años a una especie de entente con la OTAN y crearon lo que se llama una especie como de OTAN de países que antes eran marxistas y ahora lo somos, que se llama PFP en sus siglas, Partner for Peace, o sea, asociados para la paz. Y es una especie de OTAN de países del antiguo telón de acero, a la cual la OTAN le está enseñando a geoestrategia. Entonces, salvando que nos metamos en tú no puedes echarle mano a Osetia del Sur, tú no puedes echarle mano a Mongolia y mañana no le puedes invadir Alma, que es lo que a la antigua Rusia le interesa. Para que entendamos, los rusos es que con esto no se sienten concernidos. Porque además, una de las cosas que les ha ido quedando claro es que a los Estados Unidos y a la Alianza Atlántica quien más les guerra son los famosos países en guerra. Pero es que vuelvo a decirlo, hoy se libran guerras asimétricas. No asistimos a un ejército combatiendo contra otro ejército. Asistimos a bloques militares combatiendo contra lo que se llaman terroristas. Es decir, un militar de tipo irregular, ¿por me da la expresión militar? Por cruza. Yo estoy completamente convencido de que no hay la menor diferencia entre Godofredo de Bulló, gran caballero templario, y los tipos que estrellaron los aviones contra el golpe de Hitler. Los dos hicieron el nombre de la fe. Contra eso, las armas valen un poco. Y un país, una potencia militar como Estados Unidos, que es impresionante, no solo por la capacidad de armamento que tiene, sino sobre todo por su capacidad logística, que es francamente impresionante, se está encontrando que le están dando dolor de cabeza gente que
o bien se dedicaba a pastorear cabras, o bien a robarle camellos al vecino, o por supuesto a cultivar opium. Afganistán le está costando a los Estados Unidos 50 millones de dólares diarios en gasto bélico. ¿Qué economía no puede hacer eso? Solo Afganistán. No creo que la Unión Soviética tenga mucho problema con esto. ¿Alguna otra cosa más? Sí. Bueno, yo voy a plantearle como ha tenido usted, pero ¿verdad? No vamos a tener ningún beneficio. No, vamos a ver. Yo lo que estoy diciendo es que posiblemente si ustedes tienen restaurantes, si ustedes poseen pisos y están en la lista buena del house, si ustedes, espero que no, pero regentan un prostíbulo, buenos beneficios verán, ¿no? Y que evidentemente estoy hablando de un censo de 6.000 personas, algo se gastará en una posibilidad. Los norteamericanos resulta mucho más barato comprar en la base. Y lo que compran fuera de la base es lo que no encuentran en la base. Los norteamericanos echan gasolina en la base. Porque, vamos, yo echaría gasolina en la base, si me dejaran. Es decir, que lo que sí va a hacer este municipio es que va a tener que afrontar unos gastos derivados de un incremento de un censo de 6.000 personas, sean estadounidenses o sea lo que sea. Ustedes imaginen que mañana les vengan aquí a 6.000 chinos o a 6.000 carnavaleros gaditanos. Más basura para limpiar, más jardines que vigilar, más atascos de tráfico, más policía. Quiero decir que si ponemos en la balanza lo que es, como dice José Monta, las gallinas que van entrando por las que van saliendo. Como ha dicho, a nivel de arriba total, no puedo saber, o sea, en la bahía... Sí, desde el principio. Ellos nunca han hablado de Rota va a tener un taller de calderería, no. Lo que sí es cierto es que parte de ese dinero va a circular por aquí, parte. Pero que no va a ser, vamos a ver, que abandonen ustedes la idea de que Estados Unidos son los salarios de Estados Unidos del año 1959 y España son los salarios de España del año 1959. Porque entonces un simple soldado primera, pues vivía, no voy a decir como un marqués porque ellos nunca han sido muy aristocráticos, pero como un potentado, despilfarrado. Hoy esa realidad no existe, esa realidad económica ha cambiado en todo el mundo. Pero es que además, vuelvo a insistir de lo siguiente, la crisis económica es crisis para todos. Y para bien pagadas fuerzas de la Armada de los Estados Unidos, también, si andan contentos, en la base existen servicios que organizan todo. El viaje organizado, el Moral Welfare Relation, que se ocupa de preparar fiestas, en fin. Ellos podrían, si quisieran, vivir 4 años en su servicio, el periodo de servicio dentro de la base y no tendrían necesidad de salir. Es más, yo conozco un caso de uno que no salió en 4 años. Evidentemente, Rambo era de comisiones obreras más bajo. No sabía que estaba con el tipo, ¿no? Pero lo que sí les comento es que esa idea de va a venir mucho dinero a Rota, no, va a venir una cantidad de dinero. Va a compensar lo que Rota tendrá que hacer. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué peleas tiene su ayuntamiento por conseguir que paguen tributos los negocios que están dentro de la base? Los negocios. O sea, ¿cómo les voy a contar yo a ustedes que llevan generaciones? En la encuesta esa, ¿cuántos de los presentes piensan que eso va a dejar dinero en el? Un solo señor. 2. 3. No. Sí, vamos a ver, si lo que quiero es que yo no les voy a convencer a ustedes de algo que los norteños saben muchísimo mejor que yo. Lo que diciendo, claro, es lo que no se van a comprar las calles con lingotes de oro. Estos países que vinieron la última vez, hay un riesgo real y un riesgo indirecto, o sea, uno directo y un indirecto. El riesgo real de una posible guerra y un riesgo indirecto de enfermedades, cáncer y bueno, armamento nuclear cerca y un riesgo de casa. Bueno, a mí el presidente de los Estados Unidos no me da las teorías, por tanto, por parte de eso no se lo puedo responder. Pero vamos, hay un riesgo que ya afronta Rota y la Bahía de Chile. Geopolíticamente, Rota es una instalación militar, ya no norteamericana, militar de primera magnitud del mundo.
Y eso siempre va a hacer que la base aeronaval sea un objetivo. Y si no pueden golpear en la base aeronaval, intentarán golpear a gente que trabaje o viva en la base aeronaval cuando se paga. Eso no pasa de ahora. ¿Recuerdan ustedes, creo que fue a principios de los 90, un atentado que cometió el Ejército Rojo de Liberación alemán, que puso en el sillín de una moto, no pepino además, no era una gran moto, una bomba para intentar hacer explotar cuando un grupo de jefes militares norteamericanos y de varios sitios de la estaban de congreso y un hotel de aquí, afuera, porque esta gente fueron juzgados y han sido condenados. Y eso estamos hablando del año 90. Es decir, riesgos va a haber siempre. ¿Ustedes se acuerdan de por qué pusieron las barreras flotantes en el muelle? Saben ustedes que no está defendido con barreras flotantes que además tienen profundidad. ¿Saben por qué pasó? Porque una noche se colaron en una patera con 60 y tantos tiros. Y ojo, aquello no era un atentado terrorista. Aquello era, hablando de mala manera, un hijo de mala madre que trajo a los tipos a remolque de un pesquero y le dijo: aquella luz está allí, la del aeropuerto y la base de noche, que se ven a kilómetros, todo derecho. Numerazo. A las 12 de la noche, un numerazo de los más impresionantes que yo he visto. Pero claro, ellos eran conscientes de que lo mismo que se trata de un emigrante clandestino puede venir alguien en contra. ¿Se acuerdan del atentado del Col en Yemen, que era un país que no tenía ningún tipo de problemas y tal y cual? Y contaban, no, es que le han puesto una bomba al costado del barco. Y decían, joder, pero si esos barcos están súper vigilados y sobre la vera, como llega un tío con una barca. No, era la barca que recogía la basura en el muelle. Era de la autoridad portuaria de Yemen. Siempre hay un riesgo donde quiera que haya una instalación militar de cualquier país grande. En guerras, las guerras ya no son lo que eran. Las guerras son asimétricas, las guerras se libran a muchísima distancia. Estos destructores que van a venir del sistema X ni siquiera estarán a la vista cuando empiecen a trabajar de las costas del país por los misiles intenten interceptar. Posiblemente los que quedan sean unos barcos de distinto rango y distinto nivel, pero estos son unos barcos carísimos que no son cosas de ponerlo allí a pegar tiro que den un nota y medio de abajo con una folla. Ese riesgo no lo vamos a correr. Yo, particularmente, no creo que Afganistán, que es ahora el mayor enemigo de los Estados Unidos, tenga capacidad para lanzar un ejército hacia el territorio de Rota. Una célula de terroristas, sí, pero no creo que yo, creo que todos los militares, norteamericanos y españoles. Pero insisto, eso no es Rota, eso es todo el área de la bahía, que es donde está la afección de la base militar. Perdón. De todas formas, hasta ahora los atentados que se han producido nunca se han producido en sitios, en bases, etcétera, etcétera. El mayor que hemos tenido en España ha sido en el metro. O sea que realmente el peligro existe. Volvemos a lo mismo. Efectivamente, usted bien señala. En España el mayor que hemos tenido lo hemos tenido en el tren, no en el metro. En el bueno, bien, el 11, yo me lo traje de España, el 11 de mayo, exacto. Y no lo tuvimos por una fuerza militar, lo tuvimos por un grupo terrorista. O sea que en cierta manera estamos diciendo lo mismo. Sí, pero que se produce en los sitios, hay sitios más protegidos y menos protegidos. Pero ¿por qué se produce aquí? Recuerde que es un atentado conmemorativo y la fecha se elige a propósito, es un 11. Hombre, si yo fuera un terrorista no atacaría la base de Rota ni Rota, atacaría en otro sitio donde no hubiera tanta vigilancia como aquí. Henry Kissinger, por ahí se puede que no es santo de mi devoción, tenía una frase formidable. A la Giralda me propone este señor, es más fácil atacar a la Giralda que atacar la base de Rota. Miren ustedes, yo por mi trabajo, si alguna vez me pagan lo suficiente un grupo terrorista, sé de un sitio que lo que haría con una bomba de pequeñas dimensiones. No da idea. No, voy a decir el sitio. Y eso no tiene nada que ver en esta forma. No está aquí. O sea, que si yo quiero hacer una cosa, créanme que la puedo hacer. Lo que estoy diciendo es, riesgo de un ataque en lo que llamamos guerra convencional. No. Riesgo de atentado terrorista, sí, como usted bien indica. Todos somos blancos de los terroristas. El terrorista golpea donde puede. Evidentemente le va a interesar golpear
Miren ustedes, ¿saben por qué fue tan impactante lo del 11 de septiembre? Porque para muchos países coincidía con la franja horaria de las noticias de sobremesa. Si hubiera coincidido con las noticias de por la noche, no hubiera dejado de ser la tragedia que es, pero quizás el impacto fuera menor. Menos para los televidentes de Antena 3, que Antena 3 aprovechaba cualquier cosa. Por ejemplo, saquen un niño, no tengo fotografía del niño, pero vamos a ponerle una de las torres de Vega con los alumnistas. Yo no he visto cadenas que hayan amortizado más las imágenes del 11 de septiembre. El riesgo no va a venir porque estén aquí 4 barcos, porque en definitiva, señores, los que son 4 barcos. No va a haber lanzaderas de misiles, satélites espías, ni nada de nada. Tampoco va a haber ríos de oro en las calles. Ahí es lo que hay. De todas formas, otra cosa, en cuanto a los beneficios, que yo lo desconozco, eso es un tema que tal, lo que yo he sacado en conclusión es que los gobiernos españoles son auténticamente imbéciles, porque si no tenemos ningún beneficio con las bases, ni económico por el trabajo, ni por otras cuestiones en la bahía o en toda España, no sé, o por un beneficio de una protección, es que somos idiotas, pero absolutamente idiotas, y yo venía a pensar que todos los gobiernos españoles sean tan tontos como para aceptar algo que no le produce ningún beneficio, absolutamente ninguno. Algo habrá. Esa es mi pregunta. Porque no. Los gobiernos españoles son todos gobiernos de un país que es miembro de una alianza militar. Por tanto, tiene unos compromisos que aceptar. Y tiene usted razón, no todos los políticos españoles son tan tontos. De hecho, casi todos los presidentes de gobierno que yo conozco se colocan muy bien en los Estados Unidos. Bueno, fue Felipe el que nos metió y me pareció razonable que lo hiciera, porque Felipe, si una cosa tenía es que no era todo. Perdón. Se le puede dar No fue Felipe quien nos metió. Era. Felipe fue el que propuso el referéndum que los españoles aprobamos. Sí. Pero vamos a lo propuso para que se aprobara, no para que no se aprobara. Sí, bueno, bien, de acuerdo, pero también... Que no era yo una persona que no supiera lo que hacía, era muy inteligente. Es muy inteligente. Vamos a ver. La Alianza Atlántica ofrecía unas posibilidades que resultaban interesantes para un país donde parte de sus fuerzas armadas mantenían un talante muy involucionista debido a que se sentían muy acomplejadas y muy minoritarias en el seno europeo. La Alianza Atlántica, el Estado de la España, la Alianza Atlántica, propició que muchos profesionales de la milicia española se encuentren hoy entre los mejores especialistas mundiales en muchas disciplinas. Pero entre los mejores, entre los mejores. La Alianza Atlántica proporcionó una determinada cantidad de beneficios que fueron revertidos en eso que se llama I+D, investigación más desarrollo. Es decir, que ciertas empresas españolas, Indra, Telefónica, Roca, definió muy bien. Pero, vuelvo a decir, todo tiene una acción y una reacción. Habrá dinero porque vienen 6.000 personas, sean norteamericanos, civiles, militares. Como si son gallegos, 6.000 personas dejan algún dinero, pero que no les gusta una cosa. Yo me apuesto ya con los ojos cerrados que con peores salarios dejan más dinero en Rota los militares españoles que los estadounidenses. Ya, eso se lo digo ya. Y si hay un militar español en la sala, puede confirmarlo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, él sí tributa, él sí paga impuestos. Pero los norteamericanos están exentos. Eso es lo nuestro, está bien que lo hagan. Eso es lo nuestro, muy bien. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que comparativamente, si usted me dijera, van a venirse un militar español, le digo, yo creo que va a correr más dinero en Europa. Entre otras cosas porque ellos van a tirar la casa a quien quiera, sin necesidad de preguntarle a los housing, ¿te parece bien o no te parece? Y sobre todo, porque les he explicado, ellos son profesiones que tienen un ejercicio de vida muchísimo más largo que los profesionales de la milicia estadounidense. Señores, piedad. Porque puede ser un comandante y no saber no técnico de la menos que el otro que es especialista. Es que eso me parece muy bien. Me parece.
pusiera en inglés. Vamos. Dos cosas. Primero, Sería no, el resto de ustedes que estaban básicamente bueno, las preguntas son básicamente una era, ¿qué es más tóxico para la humanidad? ¿La tecnología nuclear, o la de los misiles? Pero cuando usted habla de tecnología nuclear, los componentes de combustible, etcétera, o las armas que pueden cargar. Vamos a ver, miren. Yo no quería enseñarles todo esto porque es una lata fina. Aquí tienen ustedes los misiles. Estos son los que vienen a Roma. Vamos a ver, para no darle mucho, porque como te voy a explicar esto, tengo que dar un curso porque me dio mal. Pero bueno, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un misil y otro? Radica aquí y radica en las etapas. Básicamente, hay dos tipos de misiles. Misiles balísticos, es decir, aquellos que se disparan y tienen que ir calculado perfectamente todo hasta el punto final, porque no hay posibilidad de dirigirlos. O sea, hacemos el cálculo muy bien antes de dispararlo, disparamos y aquí va eso. Y misiles de crucero, en los cuales cabe la posibilidad en algunos momentos de cambiar de rumbo, asignar un blanco. Esas son las diferencias que hay. Otra, lo que carguen en la cabeza de guerra. Desde el explosivo convencional al explosivo nuclear. Yo descarto, porque en principio no resulta cómodo de almacenar, salvo que se vaya a ir a un conflicto muy abierto. Fíjense ustedes que no hay un solo disparo nuclear, ni en Afganistán, ni en Irak, en guerras se utiliza una tecnología que puede ser nuclear, bacteriológica química, químicas, que provocaría enfermedades o gases tóxicos, o una serie de tecnologías explosivas, etcétera, que son de hacer mucho abuso. Cuando crea un misil, si a usted le pilla el vaso, le va a dar igual si es atómico. Bueno, segunda historia. Las etapas de propulsión. Para el misil, un empujador, un quemador, lleva la primera etapa como los cohetes aeronáuticos, van soltando etapas y al final solamente llega a la cabeza de combate. Efectos que están todavía en el cajón de las dimensiones que van a ser desarrollados conjuntamente en Estados Unidos y Japón. Aquí podemos llegar a ver qué es eso. Y los que digan dos son estos. Tienen entre 2 y 3 etapas de funcionamiento. Este es el tipo de modelo de punta y este es el lanzador. Es decir, la lanzadora se llama M42 y M72 booster es el empujador. Todo lo que trae es esto. Yo lo que espero es que a 10 millones de dólares no se les pague mucho, porque 10 millones de dólares no van a ser más caros. Para que usted se dé cuenta, los primeros que plantea Bushpan, valían los GMP 70 millones de dólares. Los de Bulbers de esos precios. No se disparó ninguno. Y si la tecnología es complicada, la tecnología sí no es buena ni para el problema de la nuclear es que se ha hecho un mal uso militar y se ha hecho un mal uso civil, los dos. Porque genera mucho dinero y porque los ingenieros nucleares son los tíos más seguros que yo he visto en el mundo. Hasta que un tsunami se lo lleva por delante, explotó un Chernobyl, entonces ya, no. Pero usted lo ha escuchado a la recorda distancia que tiene todo bajo control. Yo viví una experiencia de una alarma en Acerinox. Acerinox es una chatarrería, una ferrería que se dedicaba a vender chatarra. Y dentro del cargamento tiene una fuente de cesio, que es las pilas para que nos entendamos, pero usted conoce, del aparato de rayos X. Lo que alimenta el aparato de rayos X. Lo habían tenido ahora como chatarra, polonio, como que sea, lo han metido aquí y luego está fundido. Aquello entra en el horno, se disparan todos los sensores de radioactividad y los españoles nos entramos 5 días más tarde. ¿Por qué? Porque el gobierno nos cayó. Y nos enteramos porque en Italia hubo unas lecturas anormales de radioactividad. Y el gobierno nos dice que gracias al viento de levante esa nube de dispersión no cayó en el campo de Gibraltar, se dio para adentro. No, estoy hablando de Acerinox en el campo de Gibraltar. No, que el viento no es. Sí, exactamente. O sea, y en la segunda parte de su pregunta, si conviene hablar idioma, vamos a ver. Vengan unos norteamericanos, este es un mundo vestido. Este es un mundo vestido. Un mundo vestido.
A pesar de que ahora resulte que, y a pesar de que nos estemos olvidando de muchos emigrantes que aquí se les está cuestionando, eran nuestros padres y nuestros abuelos en Rumanía. Y los que tenemos ciudadanos acordamos de lo que es ser emigrante, o de tener familia emigrante. Perdón, hay que hablar inglés, hay que hablar francés, pero no porque vengan los norteamericanos de negro, sino porque la Unión Europea quiere una sociedad bilingüe con al menos 3 idiomas, 2 de trabajo y 3 en francés y el propio. Y si hablan más oportunidades laborales tendrían. Y no de ahora, desde siempre, desde que se inventó el esperanto, los hombres inteligentes buscan comunicarse con otros hombres inteligentes. No, pero yo me refiero que, por ejemplo, en Rota, los americanos, fueron pocos los europeos que empezaron a navegar. Pocos no, casi ninguno. No sabían. No, si vinieron los niñeses, pero el pueblo de Rota, ahora, veo, que debía de ayudar, eso sería una labor de los ayuntamientos, fuera, debía de ayudar a que la gente aquí fuera bilingüe, o sea, que se diera la capacidad de aprender inglés, facilitando, dándole facilidad. Pero todavía más, sobre todo, para todos. A lo mejor los políticos de la Unión ahora existen inglés, a lo mejor otro idioma. Adelante. Siempre bueno, sumar es bueno. Algo que era. Pasa que no es lo que podría hacer desde hace años. Pero claro, no es lo que está entendiendo, porque lógicamente No va a ser la panacea, no va a ser la panacea. a la uno ve lo que le interesa. Algo que va. En este caso siempre no creo que no va a forrar y no es mentira, como es menos. Pero también es verdad una cosa, que a lo mejor él lleva razón y es lo único conseguido que realmente es que nuestro comentar eso. Es decir, no sé si es posibilidad, no sé si es que nos gusta el medio penitenciario ahora. Está grabando. Si